Diputado Isidro Obando Medina, diputado de la 68 legislatura, hasta que marca la ley a las 0 horas, bueno, al último minuto del 31, el 30 de este mes, pues el día de hoy, ¿no? Hasta el último minuto, diputado local. Diputados cierran a la 68 legislatura. Tú has sido un diputado con un pensamiento crítico y constructivo. ¿Cómo sientes que termina la legislatura? Bueno, yo quisiera primero agradecerle a la gente que ha hecho el favor de seguir las informaciones que vamos dando a conocer y que no solo eso, sino que ha aportado sus ideas. A veces piensa la gente que al hacer un comentario en Facebook, en redes sociales, ahí queda, que no se tome en cuenta. En el caso de su servidor sí lo hice, siempre estuve muy atento y por eso presenté iniciativas, presenté puntos de acuerdo, exhortos, y fue en momentos de estos 3 años complicado, pero si haciendo un balance creo que hay más cosas positivas que negativas y por eso me voy satisfecho. No digamos que se logró al 100% todo lo que queríamos hacer de propuesta legislativa, pero hay cosas que salieron adelante y que me da mucho orgullo. Por ejemplo, haber salvado el territorio de Arriaga y Tonalá de la controversia constitucional con Oaxaca, entre Chiapas y Oaxaca, y lo logramos. Eso ya estaba perdido, pero gracias al trabajo que hicimos, a la buena voluntad del gobernador Salomón Jara de Oaxaca, a la buena voluntad de los demás legisladores, tanto de Chiapas como de Oaxaca, a nuestro ejecutivo, se logró. Y además hubieron otros casos, muchos otros casos. Me involucré en los límites de entre Chilón y Ocosingo, lo logramos apaciguar. Había un problema que ya se estaba convirtiendo en social, un conflicto social, y en lo que me tocó a mí como legislador, hice mi mejor esfuerzo, trabajé todos los días, de eso nadie puede decir que no. A veces se critica a los diputados y a veces con razón de parte de la sociedad, decir que no hacemos nada, que los diputados no sirven para nada porque no hacemos nada, nada más somos levantadedos. En el caso de su servidor yo me esforcé porque estuviera presentando iniciativas, analizando las iniciativas, y a veces eso se interpreta como que es uno beligerante, es uno frontal, pero no, esa es mi tarea, la de analizar antes de aprobar, utilizar la tribuna, posicionar un punto de vista, porque no es solo mi punto de vista, sino el de los ciudadanos que yo represento de mi distrito, que en este caso es de Tapachula, Huehuetán, Mazatán, Tuzantán y Huixtli. Por cierto, en esa representación popular a esa zona, siempre pediste que se velara porque los productores tuvieran la oportunidad de tener cultivos, sí, y que con agua tenía que hacer un trabajo. Sí. ¿Cómo quedó esos temas? Sí, nosotros, a ver, la parte que nos correspondía aquí la hicimos. Por ejemplo, yo como miembro de la Comisión de Agricultura, tiene otro nombre más largo, pero digamos es la de Agricultura. Pugné junto con mis otros compañeros para que se destinara mayor cantidad de recursos al campo. Y fue incrementándose esos 3 años el presupuesto para agricultura. Más de 2,000 millones de pesos. 2,000 millones de pesos para el campo chiapaneco. Ahora, cómo se aplique ya en el territorio, pues ya no nos corresponde a nosotros, porque hay quienes dicen, no, es que mira, diputado, aquí necesitamos fertilizantes para esta. Ahí ya no me corresponde a mí. Nos corresponde hacer la ley de egresos, el presupuesto de egresos, y asignar un presupuesto. Y luego ya le corresponde a la Secretaría utilizarlo y aplicarlo en el campo. Pero hay que estar pendientes, desde luego. Y sí lo hice. También lo hice con Conagua. Ayudamos a la unidad de riego Cuatancito allá en Tapachula para que lograran su obra de riego. Obras de agua, pero para la agricultura. Y
a los habitantes de la barra de San Simón, entre Tuzantán y Tapachula. Ahí normalmente se asolva y la gente dice se tapa la barra y por lo tanto ya no hay salida del agua y empieza a buscar hacia dónde y se inundan las casas. Entonces hay que mandar maquinaria para que se abra nuevamente la boca barra y ya salga el agua del río hacia el mar, del estero hacia el mar. Eso pasa en varios lados, pero en mi distrito es ahí, en la barra de San Simón, donde pasa el problema. Gestionamos ante Conagua para que a través de las aseguradoras que tiene Conagua se estuviera haciendo el desasolve. Logramos varias cosas, no todo. Hay quienes dirán, hey, aquí faltó, en mi río faltó el desasolve. Sí, es cierto, pero ahí ya no nos corresponde a nosotros, sino a Conagua. Y hay muchas cosas por hacer. Pero te has declarado como un ciudadano que va a seguir pendiente de ver que las necesidades de comunidades y grupos sean atendidas. Sí. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, actualmente soy consejero de nuestro movimiento de regeneración nacional. Yo lo veo más como movimiento que como partido, porque en la campaña pasada yo me declaré un hombre sin partido. Más bien mi partido es el pueblo, pero soy consejero del movimiento y voy a seguir siendo consejero. Cuando no hay sesión de consejo, nosotros somos consejeros solo el día del consejo, nacional o estatal. Correcto. Los demás días somos coordinadores distritales del movimiento. Entonces yo sigo teniendo ese cargo, lo voy a seguir teniendo en los próximos años y voy a caminar para seguir construyendo el movimiento y hasta que se regenere por completo México, hasta que llegue la victoria final, que es cuando nadie tenga hambre en este país. Voy a seguir trabajando con los compañeros, compañeras, y no es la primera vez que lo hago sin un cargo público. Así lo empecé a hacer en el año 2015, cuando me eligieron por primera vez los compañeros de Morena. Así lo voy a seguir haciendo ahora. Y además, estando muy pendiente de lo que pasa en Tapachula, en el ayuntamiento de Tapachula. Que lo sepan, voy a estar muy pendiente. Tenemos una regidora amiga, emanada del PES, que es el partido que me postuló en las pasadas elecciones y que gracias a la gente, a la votación tan significativa que tuvimos, tenemos esa regiduría y la compañera Nancy va a hacer un papel cercano al pueblo. Yo le he pedido eso y a través de ella voy a estar muy atento a lo que ocurra en el ayuntamiento de Tapachula. ¿En qué temas específicamente en Tapachula apuntalarían? Número 1, la seguridad. Lo repito, número 1, la seguridad para la gente, porque necesitamos vivir en paz, necesitamos vivir con tranquilidad. Yo lo repetí muchas veces en la campaña, yo sé cómo hacerlo, sé cómo darle tranquilidad a Tapachula. Ese proyecto solamente entró en pausa, pero lo vamos a hacer realidad más temprano que tarde. Pero mientras, hay que poner nuestro granito de arena a todos. Queremos que le vaya bien a las autoridades que nos procuran justicia, que nos brindan seguridad, porque si le va bien a las autoridades que nos dan seguridad, le va bien a la sociedad. Entonces nadie puede desear que sigan pasando cosas malas. Y, segundo lugar, atender el grave problema de la carencia económica. Hay gente que está pasándola muy difícil porque no le alcanza el recurso, porque hay poco empleo o hay empleos mal pagados. Vamos a seguir pugnando. Pero esa carencia económica, superarla no solo con subsidios. No. El mejor subsidio que existe para la sociedad, para un pueblo, es el trabajo justamente remunerado. Entonces hay que apostarle a que haya más fuentes de empleo, de empleos dignos, de empleos bien pagados. Eso es difícil, sí, es lo más difícil. Y de hecho va unido al tema de la seguridad, porque si hay un pueblo jóvenes que no tienen empleo, pues son presa fácil de la delincuencia. Hay que ayudar entre todos. Nosotros vamos a estar trabajando en eso. Correcto. Fuiste un diputado que siempre dijiste en los últimos meses que todavía les quedaba un mes para poder apoyar las 11 iniciativas de reformas que impulsó el Ejecutivo Federal.
ya se lograron homologar 3, si no mal recuerdo, pero la más polémica de la Guardia Nacional, que pase al ser el del mando del ejército, diputado. Sí. Bueno, yo lo dije en tribuna antier, lo voy a dar a conocer el video más tardecito. Nosotros somos de izquierda y nada de andar acomodando los principios para que pueda uno ir tomando decisiones prácticas. No, nosotros sabemos que en el pasado las Fuerzas Armadas tuvieron responsabilidad en Tlatelolco, en Aguas Blancas, en Acteal y más recientemente en Ayotzinapa. No se nos olvida, no se nos debe olvidar a los de izquierda, porque si no estaríamos cayendo en los mismos errores de la derecha. Pero hoy en día tenemos un gobierno que hoy termina, el del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero ya viene el gobierno de doña Claudia Sheinbaum, que es un gobierno de izquierda, en donde las Fuerzas Armadas, por orden del Ejecutivo Federal, que es el mando supremo del ejército, tiene que estar al servicio del pueblo, no en contra del pueblo. Son nuevos tiempos. Por eso yo estuve de acuerdo en que la Guardia Nacional pase a ser de las Fuerzas Armadas del país, de la Sedena, que esté suscrita a la Sedena, adscrita a la Sedena. De esa manera, los policías, porque es una policía, no es un ejército, de la Guardia Nacional, van a tener la disciplina militar. Eso para empezar. A diferencia de las policías, como la Policía Federal extinta, que se corrompió. Y segundo, que tenga las facultades en la Constitución para hacer las tareas de seguridad pública que no tiene el ejército. Fíjate qué inteligente Andrés Manuel. Por un lado, crea la Guardia Nacional, que no existía. Tiene más de 100.000 elementos. Pero si lo deja como cuerpo civil, se va a corromper. Como todas las policías estatales, municipales, la Policía Federal, se va a corromper. Y se relaja la disciplina. Ahora que ya está consolidado este proyecto de 5 años la Guardia Nacional, pasarla al ejército para evitar todos esos vicios. Pero al mismo tiempo, sigue siendo un cuerpo de policía, no de soldados del ejército. Por lo tanto, tiene facultades en la ley para poder actuar como policía, para poder detener como una policía, que no lo puede hacer el ejército. El ejército o la marina, si encuentran un delincuente, aunque sea en el infraganti, no lo puede detener. Lo que puede hacer es, lo detienen en ese momento, pero tiene que llamar a una policía para que esa policía se lo lleve. De hecho, cuando va a ser necesario. Cuando se creó la Guardia Nacional, pues se esperaba que la Guardia Nacional pudiera actuar para detener hechos de delitos federales. Pero pues ya lo vimos, los han cacheteado, les han quitado las armas. Ahora, ¿pudiera cambiar esto? Yo creo que va a cambiar mucho la estrategia con este gobierno de Claudia, porque el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, ya demostró en la Ciudad de México que se puede disminuir la inseguridad y la violencia, los delitos, con una estrategia que es distinta. Es la estrategia de la inteligencia, la estrategia de investigar primero en dónde están las personas que están cometiendo delitos, en dónde está el dinero, en dónde están las armas, en dónde están las rutas de trasiego. Toda esta estrategia de inteligencia que se aplicó en la Ciudad de México se va a aplicar en todo el país, y nosotros esperamos que hayan resultados pronto, que no pase mucho tiempo. De por sí, la tendencia en homicidios dolosos ya viene a la baja. No se ha logrado disminuir el número. Si se hace la suma de todos los sexenios, pues son muchos, miles, como 200,000 fallecidos de homicidios dolosos. Pero si la tendencia que traía con los sexenios anteriores hubiera continuado, estaríamos hablando del doble, por lo menos, de homicidios. Y con el gobierno de Andrés Manuel se logró detener ese ascenso que traía, pero ahora lo que queremos es que baje. Yo creo que con Claudia, con Omar García Harfuch se va a lograr. Muy bien. Diputado Isidro Abado Medina, pues te agradezco mucho la última entrevista que logramos hacerte en esto. Como diputado. Como diputado.
esperamos poder entrevistarte y luego como luchador social, como líder de organización. Como consejero del movimiento. Consejero del movimiento. Muy bien, gracias. A partir de ahora, consejero del movimiento. Quiero decirles que yo quiero agradecerles a todos los que me apoyaron para que llegara a ser diputado. Y luego que me apoyaron para que me mantuviera como diputado. Porque ustedes saben que en esto hay también muchos ataques, la mayoría de las veces infundados. Y es política, pues. Pero resistimos, nunca desistimos y vamos a seguir adelante siempre que tengamos el apoyo de la gente. Un abrazo a la gente de mi distrito, un abrazo a la gente de Tapachula, porque siempre me han apoyado y yo no les voy a fallar nunca. De mí no van a saber que hay un video donde estoy recibiendo dinero o con cosas ilegales. No, yo soy del pueblo. Regreso a mi casa, mis labores en mi parcela, en mis clases, en mi salón de clases, pero también en la calle, en el activismo y construyendo el movimiento. Correcto, gracias, diputado.